Hola, buenas noches, Dios le bendiga. Eh, Dios le bendiga, tenemos una... Me voy abrigadito porque hace mucho frío aquí en Chile. Yo vivo en el norte de Chile, en la ciudad que se llama Iquique, segunda región. Y es una ciudad que está en el desierto, ¿cierto? Una ciudad costera, pero estamos en el desierto aquí. Entonces nosotros aquí en Chile tenemos el desierto de Antofagasta, que es el desierto más seco del mundo. Pero para gloria de Dios, tenemos el desierto más seco del mundo, y en ese desierto todos los años tenemos el desierto florido. Usted lo puede buscar por internet, busque Antofagasta, el desierto más seco del mundo, o busque desierto florido, y le va a salir Antofagasta, el desierto de Chile. Yo vivo al lado de Antofagasta. También dentro de la segunda región, yo vivo en la ciudad de Iquique. Y como es zona de desierto, aquí el invierno, el frío es frío seco. El viento pasa congelado, el viento te congela todo. Y en seco no hay humedad, es hielo seco. Entonces el frío es bastante acá. Bueno, le explico esto, que por eso ando tan abrigado, porque igual me afecta la garganta, ¿cierto? Y hay que trabajarle al Señor constantemente. Para gloria de Dios, ¿cierto? Dios me bendice en estas predicaciones que subo a YouTube. Dios me bendice en la iglesia donde yo me congrego, ¿cierto? Que también el Señor me da oportunidad de predicar. Dios me bendice en la iglesia de mi obispo, ¿cierto? Que también Dios me da la oportunidad de predicar. Y Dios me bendice también para salir a predicar en la calle, ¿cierto? Que sin quererlo soy como el encargado del grupo, porque siempre voy yo hago todo lo que veo, quién predica, quién no predica, veo la música que se coloca, ¿cierto? Y veo todo ese tema. Así que quiero saludarle en amor de Dios, ¿cierto? Bendiciendo su hogar, su familia, sus vidas, mandando bendiciones a sus iglesias, a sus pastores, ministros de la palabra, evangelistas, pastores, misioneros, predicadores, diáconos, ¿cierto? Los hermanos porteros, los hermanos que están encargados de hacer el aseo, ¿cierto? Sabe que esas son las mejores bendiciones dentro de una iglesia. A veces el hombre se desespera dentro de la iglesia por predicar. Y sabe usted que la mejor bendición, la honra más grande, es hacer el aseo dentro de la iglesia. Y la otra honra grande es ser el portero en la iglesia. ¿Por qué? Porque el portero tiene que estar constantemente clamándole al Señor. Y cuando viene llegando el hermano de su casa, de su hogar, uno nunca sabe cómo viene el hermano. A veces el hermano discute en la casa antes de salir de la iglesia, ha tenido un día malo, ha tenido problemas familiares, problemas con sus hijos, problemas con su esposa, problemas laborales, o a veces simplemente anda mal. Y el portero de la iglesia es el primero que le da su bendición y tiene que estar clamando ¿para qué? Para que entre el hermano en la bendición a la iglesia y lo malo quede afuera. Porque esta es una batalla por fe y para fe y de fe. Y se hace con las armas de fe, que es el clamor, la oración, ¿cierto? Con la palabra de Dios, ¿cierto? Y cuando usted le dice a su hermano, Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios le fortalezca, el primer saludo hay que dar en la iglesia. La primera fortaleza que se le entrega al hermano, ¿cierto? Es en la puerta de la iglesia. Dios le guarde, Dios le bendiga, Dios le fortalezca. Dios le va a bendecir hoy día, hermano. Eso tiene que decir siempre el portero. Dios le va a bendecir. Y el Hijo de Dios, los hermanos entre nosotros en la fe, no nos damos yo varias veces me ha tocado que voy a la iglesia y te dan la mano así como te tocan nomás las manitos, como que se van a manchar así porque te tocan las manitos así nomás. Dios le bendiga, hermano. Los hermanos verdaderos dan la mano fuerte. Eso se llama señal de compañerismo. Dar la diestra fuerte, apretada, eso se llama señal de compañerismo, señal de amor, señal de amistad, de familia en la fe. Así tenemos que saludar a los cristianos, ¿cierto? Y con un ósculo santo, ¿cierto? Saludar a tu hermano dándole la mano apretada y un besito en la cara.
Eso se llama ósculo santo. Si la malicia pasa por tu mente, es tu problema. Si la malicia pasa por mi mente, es mi problema. Algo malo hay en mí. Pero el cristiano tiene que saludar con un ósculo santo y con la diestra de justicia, con la mano apretada, con la mano fuerte. Las hermanas también tienen que saludarse con un besito en la cara, con un beso cordial, un beso fraternal, de hermanas, de madre a hija, de mamá a hija, algo fraternal. Y bueno, dentro de esta introducción, Dios le bendiga, busque el tema de hoy día, de la palabra, se llama la familia de la fe. Y quiero que busque la palabra de Dios en Gálatas 6, versículo 10. Como ya saben, yo estoy dentro de mi trabajo, todas las predicaciones las hago aquí en la garita donde yo trabajo como guardia de seguridad. Mire, le voy a tomar el computador y voy a hacerle un pequeño tour por donde yo trabajo, ¿cierto? No puedo mover más el computador. Esta es mi garita de trabajo, es chiquitita como está, ahí están mis libros, ahí está todo, ¿cierto? Ahí está lo que yo cuido, el edificio, ¿cierto? Este es mi trabajo. Y aquí le trabajo al Señor yo. Este trabajo me lo dio el Señor. Porque donde yo trabajaba antes era en el ambiente, en el aire libre, ¿cierto? En una carretera, por una empresa que se llama SACIR. Y lo grababa al Señor porque yo trabajaba 12 horas y tenía un puro día libre. O sea, tenía 2 días libres, pero uno solo me podía ir a la iglesia. Y me quejaba mucho eso porque quería salir a predicar a la iglesia, ¿cierto? Quería tener más días de iglesia, no solamente un día. Nosotros tenemos culto los días miércoles, los viernes y los domingos, ¿cierto? Y la iglesia de mi obispo tiene los martes, los jueves y los domingos. Entonces encontraba, yo sentía que era muy poco y le haría al Señor, le dije: Señor, cámbiame el trabajo, dame otro trabajo donde pueda ir más a la iglesia, ¿cierto? Y me dio este trabajo nuevo que en el juzgado de policía local, donde yo trabajo de guardia. Bueno, el juzgado aquí es de policía local nomás, no es policía del crimen, así que aquí se pagan puras multas multas que cursa la municipalidad y los guardias municipales, ¿cierto? No tiene nada que ver con esto, con delictivo, sino que todo por problemas municipales entre vecinos, infracciones de tránsito y cosas así. Y gracias a Dios tengo un turno de 8 horas, trabajo de las 12 de la noche, solamente de noche, de las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana, y tengo todo el día libre. Así que duermo toda la mañana y después la tardecita, ¿cierto? Voy a la iglesia con tranquilidad, estoy en el culto tranquilo, no estoy preocupado de la hora de irme a trabajar, no, porque estoy en el culto tranquilo, salgo tranquilo del culto, ¿cierto? Y como mi papá tiene vehículo, mi papá me traslada a todos lados. Yo no tengo vehículo porque no sé manejar, pero no me llaman la atención los vehículos. Y mi papá me quería regalar unos autos usados que tiene él, pero no, como digo yo, no me llama la atención de vehículo, no tengo ni siquiera licencia de conducir. Y siempre digo que cuando el Señor quiera darme un auto, que el Señor me lo va a regalar, primero que nada me va a regalarme un auto nuevo, y segundo, como el Señor es ordenado, me va a mandar a sacar la licencia primero, porque el Señor le ordenaba sus cosas. El Señor no va a querer que yo maneje un vehículo sin licencia de conducir, porque es ilegal, y un hijo de Dios no tiene que cometer ningún tipo de infracción que sea ilegal. Así que yo pienso que cuando Dios quiera que yo maneje, me va a mandar a sacar la licencia primero, y después me va a regalarme el auto. Entonces vamos con la palabra del Señor en Gálatas 6, versículo 10. Y como estamos enseñados, damos lectura a la palabra de Dios, y a todo esto, ¿qué vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo? Dice así, Gálatas 6, 10, dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia
de la fe. Padre Santo, eterno Dios, tuya es la gloria, la honra, el poder, el imperio, la alabanza, Señor amado. Siempre, para siempre y como siempre me declaro instrumento en tus manos, Señor. No tengo nada mío que hablar, porque todo lo que sé lo he aprendido de tu Santa Biblia, de tu Santa Escritura. Y lo que sale de mi boca, Señor, es tu palabra, no la mía. Me declaro vaso parlante, instrumento en tus manos. Dame tu gracia, tu sazón, tu virtud, Padre Celestial, para poder compartir este mensaje de bendición para mis hermanos, Señor, y para que seamos todos bendecidos. Te lo pido, ruego, imploro, Señor, en el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén. Entonces dice así: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien todos, primeramente a lo de la familia de la fe. Luego de leído este mensaje, quiero llevarlo a leer Mateo 12:50, donde Jesucristo habla de quiénes son la familia de la fe. Porque hay una diferencia entre nuestra familia carnal y nuestra familia de la fe. Hay una gran diferencia. Y la palabra aquí decía: hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Entonces le decíamos, San Mateo 12:50, dice, por sus títulos lleva: la madre y los hermanos de Jesús le buscan. Dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, es mi hermano y mi hermana y mi madre. Digo, dos personas, individuos, con un aledón. Este mensaje nace porque estuve hablando hoy día con una hermana muy querida que vive en Estados Unidos. Mi hermana Lely Monterroso, quien me pidió la oración por ella y su familia, que estaba sufriendo unos problemas. Y me habló otras cosas más. Entonces, bueno, cosas personales entre yo y ella. Entonces yo temprano había hablado con mis hermanos del grupo de oración que me ayudaran a orar. ¿Por qué? Porque para tener un mensaje de bendición, porque no había subido predicaciones a YouTube. Y vino esta palabra, inspirada por el Espíritu Santo a través de mi hermana Leslie, a la cual mando muchos saludos, ¿cierto? Y que me dice a mí de que a veces nosotros leemos esta palabra que dijo Jesucristo, dijo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Cierto? Y esto lo dice ¿por qué? Porque si usted ve esta palabra completa, dice: la madre y los hermanos de Jesús le buscaban. ¿Cierto? Aquí nos enseña de que María y los hermanos de Jesús no eran discípulas ni discípulos de Jesús. No le seguían. Viendo los prodigios, los milagros, ¿cierto? Y todas las señales que Jesucristo hacía, los hermanos le miraban con los hermanos en la carne. Siento que todo el mundo se maravillaba de las cosas que el Señor hacía por intermedio de Jesús. Para los hermanos, era un hermano nomás, ¿cierto? Siendo que todo el mundo se maravillaba, ¿cierto?, de las cosas, de los milagros que Dios hacía a través de Jesús. Para la madre de Jesús era un hijo nomás, como los otros hijos. No eran discípulos, no eran seguidores de Jesucristo. Quiero que lea muy bien y analice muy bien esta palabra, ¿cierto? Y este versículo en especial que está en Mateo 12,
¿cierto? Versículo 46 al 50. Es importantísimo, ¿cierto?, que nosotros comprendamos que una vez que nosotros hacemos la confesión de fe, una vez que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y comenzamos a congregarnos en una iglesia, nuestra familia carnal, ¿cierto?, ya no es más importante, ¿cierto?, que nuestra familia de la fe. Jesucristo mismo dice, aquel que no sea capaz de dejar padre, madre, casa, hijo, hermana, no es digno de ser llamado mi discípulo. ¿Cierto? Y esto que me enseña, esto así, a mí me dice que tengo que aprender a diferenciar, ¿cierto? Yo comprendo que yo amo mucho a mi familia. Yo amo mucho a mi mamá, yo amo mucho a mi hermana. Yo tengo una hija, tengo una nieta a las cuales amo mucho. Pero mi prioridad, ahora que yo conozco la verdad, ¿cierto?, es hacer las cosas de Dios. ¿Cierto? Yo no dejo de orar por mi familia, yo no dejo de orar por mi mamá, yo no dejo de orar por mi hermana, yo no dejo de orar por mi hija, yo no dejo de orar por mi nieta, ¿cierto? Pero yo a ellos no les voy a salvar. Yo necesito que Dios les hable a ellos, yo necesito que Dios los llame a ellos al mismo camino en el que estoy yo, porque ellos no están en el camino de Dios, ellos no les sirven a Dios, ellos no hacen la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios a mí enseña que mi familia son los que hacen la voluntad de Dios. Ellos están en el mundo. Y la palabra de Dios dice, el mundo os aborrecerá. Y entonces por eso también viene la palabra de Dios que dice, nadie es profeta en su propia casa. ¿Cierto? Nosotros por más que le hablemos y le prediquemos a ellos, ellos no van a llegar por nuestra predicación. Ellos van a llegar por una predicación que sea inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y Dios va a usar a otras personas para hablarle a ellos. ¿Cierto? Y a veces nosotros nos desesperamos, ¿cierto? Porque llegan a llevar el Evangelio. Y dejamos de lado, ¿cierto? Mateo 6:33, que es hacer la voluntad de Dios primeramente y después lo demás. ¿Cierto? Tenemos por prioridad las cosas de Dios y después lo demás. Si usted habla de fe, habla de creer en Dios, ¿cierto? Tenga por prioridad su familia de la fe y las cosas de Dios, ¿cierto? Y en tercer plano, deje su familia y deje que Dios trabaje con ellos. Si usted cree en Dios y usted cree en las promesas de Dios que dicen, se salva tú y toda tu casa, déjelo en las manos de Dios, confía en Dios. No diga yo confío en Dios solamente de palabra, no. Eso llévelo a efecto. Póngalo por obra. ¿Cómo? Despreocúpese de ellos, que Dios va a hacer la obra en ellos. Porque Dios no es hijo de hombre para mentir. Es importante que nosotros constantemente estemos orando por nuestros hermanos. Como le hablaba en delante, a veces nosotros llegamos a la iglesia y dentro de la iglesia los mismos hermanos no se hablan, no se miran, se menosprecian. No se saludan. Hay hermanos que te saludan así como que, mire, disculpe, hay hermanos que te saludan, ¿cierto? Y te dan la mano así. Hola, hermanito. Los hijos de Dios dan la mano así, apretadísima, con señal de tú eres mi hermano. Señal de yo te quiero es dar la mano apretada. Dar la diestra de justicia, apretar la mano de tu hermano. Hermano, que Dios te bendiga de adentro, que salga del alma. Hermana, que Dios te bendiga. ¿Cierto? En vez de ir a la iglesia a preocuparte por qué hermano anda bien y quién anda mal para después criticarlo, porque el cristiano es re bueno para eso, para ir a observar quién andaba mal y después criticarle, decir, si está en pecado, por eso andaba mal, pues viste la cara como la tenía, andaba negro, pues quizás qué pecado cometió.
¿No viste? Ni hablaba. Quizás qué pecado hizo. No, hermano. No, hermana. Eso no es de Dios. Los hijos de Dios llegamos a la iglesia y si Dios me muestra que mi hermano anda mal espiritualmente, tengo que acercarme a él, darle la mano apretado, un buen abrazo, un buen beso en la cara y decirle: Dios te bendiga y Dios te fortalezca, mi hermano. Te amo. Te amo, hermana. Te amo, hermano. Sigue adelante. Échale para adelante nomás. ¿Sabe usted que muchas veces los hermanos llegan a la iglesia total y absolutamente no derrotados, sino que malheridos? Pero ellos no llegan malheridos por el pecado, hermano. A veces tu hermano llega malherido. ¿Por qué? Porque ese hermano se preocupa en su casa de orar por ti. Ese hermano se preocupa de qué? De clamar por ti en su casa. Y viene el diablo y lo muerde, lo ataca. Y le hace la guerra al diablo porque el diablo se defiende. Y después de esa batalla que él tiene con el diablo para que tú recibas bendición porque clama y ora por ti, él llega a la iglesia y tú, en vez de ir y abrazarle y darle tu diestra de justicia, te alejas de él porque tú eres más santo, te alejas de él, ¿cierto? Y hablas más del hermano o de la hermana, ¿cierto? Y haces leña del árbol caído. Hacemos leña del árbol caído y criticamos al hermano cuando llega mal espiritualmente. En vez de ir y ser de bendición y de fortaleza para ellos, le criticamos, le mordemos. ¿Cierto? Sin saber de la batalla que viene ese hermano. A lo mejor tiene su batalla personal, pero está peleándola. A lo mejor es su batalla personal, pero está peleándola. A lo mejor tuvo una batalla con su carne, a lo mejor tuvo una batalla con las pasiones de su carne. Pablo decía: el pecado que mora en mí, el pecado que no quiero hacer, ese hago. ¿Por qué? Porque a veces pensamos mal, aunque no lo queramos. A veces murmuramos, aunque no lo queramos. A veces odiamos, aunque no lo queramos. Y la palabra de Dios que nos manda a hacer el bien primeramente a los de la familia de la fe. O sea, a partir del pastor o del obispo, hacia abajo tenemos que orar por nuestros hermanos. Orar por nuestros hermanos. El evangelio no solamente se habla, se practica. Yo tengo que orar por mi pastor, tengo que orar por el predicador y no orar irónicamente en el predicador. Muchas veces me ha tocado estar en la iglesia cuando el predicador está hablando, ¿cierto? Y nos falta el que dice: ayúdanos, Señor, así como irónicamente. Ayúdanos, Señor, así irónicamente. Cúbrelo con tu sangre, Señor. Así irónicamente, como diciendo: ya, no voy a pasar por eso también. Hermano, no le desee el mal a su hermano. Yo no tengo que desearle el mal a mi hermano. Y de momento que yo pienso: no voy a pasar por ahí también, cabrito, ya se lo estoy deseando ya. Seamos cristianos de verdad. Seamos cristianos de verdad. No aparentemos una santidad que no tenemos. Hermanos barnizados con santidad. A veces los hermanos se barnizan con santidad, ¿cierto? ¿Se acuerda de los fariseos? Sepulcros blanqueados le llamaban al Señor Jesucristo. Que por fuera se vestían bonito y caminaban como que caminaban por encima de los huevos. Y les faltaban las puras alas y la aureola. Pero por dentro estaban llenos de robo. Odiaban, envidiaban, codiciaban. Eran vanagloriosos, jactanciosos. ¿Cierto? Y el Señor los conocía por dentro. Permiso. El Señor los conocía por dentro. Nosotros no tenemos que ser como los fariseos, hermano. Yo no tengo que ser como los fariseos,
Que porque predico en la iglesia, caminar así como por alfombra roja, pero caminar así despacito, porque algunos cristianos cuando andaban en el mundo, gritaban, escandalosos para todo. Oh, no, hermano, ¿sabes que no? Bla, 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 bla. Eran así, y ahora que están en la iglesia, caminan así. Hola, hermano. Y ahora hablan así como llorando. Hermano. No, hermano. No, hermano. Usted no cambie su personalidad. Usted no cambie su personalidad. Usted, la personalidad que usted, esa personalidad, esa pachorra que usted tenía en el mundo, úsela ahora para hacer el bien. Esa pachorra que tenía en el mundo, úsela ahora para orar por su hermano. Esa valentía que tenía en el mundo, úsela ahora para orar y hacerle la guerra al enemigo del alma. Batallemos unidos en comunión. Quiero compartirle otra palabra que está en Hechos, capítulo 1. Hechos capítulo 1. ¿Dónde está? Aquí está la anotadita. Hechos capítulo 1, versículo 14. Hechos capítulo 1, versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y sus hermanos. Con María, la madre de Jesús y sus hermanos, quienes tuvieron que ver a Jesucristo resucitado para después recién creer. Vieron señales, prodigios, milagros, vieron que a través de Jesucristo los muertos resucitaban, los ciegos veían, los mudos hablaban, los paralíticos caminaban y no creían. Y tuvieron que ver morir a Jesucristo. Tuvieron que ver que enterraron a Jesucristo. Y tuvieron que ver resucitado a Jesucristo. Y tuvieron que verle las manos con los hoyos y el costado atravesado para creer recién. Y después en Hechos estaban ahí unánimes con los demás. Y todos estos que estaban en Hechos, en los 120 Pentecostés, no eran familiares. Eran discípulos que Jesús había reunido durante sus distintas predicaciones y evangelizaciones por distintas ciudades de Israel. Por Samaria, por todas esas ciudades. ¿Cierto? Y todo esto después estaban unánimes. Así tenemos que ser los hijos de Dios, unánimes. Tengo hermanos en mi Facebook desde Chile hasta California, Estados Unidos. Y yo tengo que orar por todos. Y me encanta cuando mis hermanos me mandan peticiones de oración. A mí me encanta. Cuando hermanas de Estados Unidos, hermanas de México, hermanas de Costa Rica, hermano Pedro, le dejo esta petición de oración. Hermano Pedro, le dejo esta otra petición de oración. Hermano Pedro, ore por mí, hermano Pedro, ore por mi hijo, hermano Pedro, ore por mi familia. O hermano Pedro, me llegó esta petición de oración. A mí me encanta eso. Me encanta que me lleguen oraciones por mi otro hermano y yo le digo al Señor, y yo no soy de lo que... No imagine que estoy una hora de rodillas y no, yo soy de fe, hermano. Hermana mía, yo soy de fe. ¿Sabe cuál es la oración de fe? Cortita y creyendo. Lo llevo por ¿cómo le explico esto? Hechos 3:6. Pedro en el pórtico de Salomón, el paralítico que estaba ahí. No tengo plata ni oro, más lo que tengo de hoy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Oración cortita, 24 palabras, 30 segundos, milagro de Dios. Así que si un hermano y una hermana me dice, hermano Pedro, ore por mí, yo no voy a estar una hora orando por mi hermano. Yo al tiro le digo, Señor, bendiga a mi hermano. Señor, bendiga a mi hermana Nelly Monterroso. Señor, bendiga a mi hermana Sharon, a mi hermana Yolanda, a mi hermana Bessie Patricia, a mi hermana Sandra Milley. Y así voy pidiendo por mis hermanas que yo conozco. Mi hermana Marlene, mi hermana la doctora Jiménez de México, mi hermana Marlene de aquí de Chile. Hay hermanos con los que nunca hablo casi. Hay hermanos que a veces me hablan solamente para mandarme peticiones de oración. Y no por ellos, sino que por otras personas.
¿cierto? Estoy constantemente haciendo cadenas de oración, estoy constantemente instando a la oración y comparto oraciones para allá y me llegan oraciones, ¿cierto? Y la gente, muchos me incluyen en grupos de oración sin siquiera preguntarme. No me dicen, hermano, ¿querés participar de este grupo? No, van y me incluyen nomás, ¿cierto? Y eso a veces me molesta a mí. Que me incluyan sin preguntarme, porque tienen que preguntarme. Pero después después lo medito y digo, bueno, Señor, habrá otro lugar donde compartir oraciones. Entonces, y estoy como no sé en cuántos grupos de oración metidos, grupos, páginas, ¿cierto? Y ahí voy y comparto yo las peticiones que me llegan de oración. Y cadenas de oración. Cuando a usted les llegue una cadena de oración, haga esa cadena de oración. Cadena de oración quiere decir que si le llegó a usted compártala por 10 personas más. No mande esas cadenas que hace el mundo. Ay, que se compartió esta fotito con 10 personas más, te va a irte bien. No, esas no son cadenas de oración. Comparta cadenas de oración reales. Cuando llega una petición por una persona que está enferma de cáncer, una persona que está enferma de SIDA, por un familiar que está preso, cualquier petición que sea real, verdadero, por eso haga cadenas de oración. Esas cosas usted compártela con todos sus contactos. Incluso con los que no conocen a Dios. Porque yo a mis hermanos tengo amigos en Facebook que no conocen a Dios, ¿cierto? Y ven todas las publicaciones. Y incluso hasta a mí le han puesto algunas publicaciones. Y no son hijos de Dios. Pero de a poquito Dios va trabajando en ellos y van recibiendo. De a poquito ya van recibiendo la palabra de Dios. ¿Cierto? Y ellos mismos a veces me dicen, Pedro, haga una cadena de oración, una oración por tal familiar, Pedrito, no tengo trabajo, una oración para que Dios me abra puerta de trabajo, ¿cierto? Y eso tenemos que hacer todos somos instrumentos en las manos de Dios. Todos tenemos que hacer lo mismo. La palabra de Dios hay que practicarla, no solamente conocerla y hablarla. Porque muchos conocen la Biblia. Tú le habláis de algo y dicen, sí, hermano, si sé eso, sale en tal versículo. Pero no lo practican. ¿Cierto? Y esto hay que practicarlo. El Evangelio de Dios se practica. Dios, Jesucristo, dijo que no seamos hacedores de la palabra. O sea, no seamos habladores de la palabra, sino que seamos hacedores de la palabra de Dios. ¿Y cómo hacemos la palabra de Dios, cierto? Bendiciendo a nuestra familia de la fe, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Usted tiene hermanos quizás dentro de la iglesia que no tienen trabajo. Ore por él para que Dios le pida, Dios le abra una puerta de trabajo y no le diga, hermano, voy a orar por usted. No tiene para qué, eso se llama tocar trompeta. No sea trompetero. Sin que le digan usted ore por su pastor, sin que le digan ore por el hermano que anda mal espiritualmente, sin que le digan ore por el hermano que no tiene trabajo. Y si usted está bendecido, y si usted está prosperado, dice la palabra de Dios que la fe sin obra es muerta. Si usted ve que un hermano tiene necesidad dentro de la iglesia, si usted está prosperado, ¿cierto? Hágale un paquetito con mercadería y vaya y dele. O saque un bichetito de su bolsillo y vaya y diga, hermano, toma ahí una bendición de Dios. No me diga nada, hermano. El Señor, no soy yo, el Señor le bendice con eso. Siempre tenemos que sembrar. Muchas veces nosotros vivimos problemas en nuestras familias, vivimos problemas en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque nosotros nos sembramos por fe. Se nos levanta el enemigo, ¿cierto? Se le levanta el enemigo a nuestra familia porque nosotros nos sembramos. Si yo oro por mi hermano Luis, tengo que orar por mi hermano Luis, por la esposa de mi hermano Luis, por los hijos de mi hermano Luis y por toda la familia de mi hermano Luis. Y si yo hago eso, estoy sembrando. Y otro hermano va a estar orando por mí y por mi familia. Y así, sucesivamente, unos por otros y por todos los que somos familias de la fe. Si yo oro por ti, tengo que orar por ti, tengo que orar por tu esposa o por tu esposo, por tus hijos, por tus familiares que no conocen a Dios y por tus vecinos. ¿Cierto? Y si yo siembro eso, alguien, ¿cierto?, va a sembrar lo mismo conmigo. Lo que sembramos cosechamos. Si yo por oración cerco a tu familia,
con un vallado espiritual. Alguien por oración va a acercar a mi familia por un vallado espiritual, porque lo que siembro cosecho. Pero si yo no lo hago por los demás, ¿cómo espero que todos lo hagan por mí? No, pues hermano. Dios ve todo. Dios, delante de Dios somos de cristal. Él ve acá adentro lo bueno y lo malo que hay en mí. A los demás yo le puedo aparentar una santidad, pero Dios ve acá adentro, porque para Dios somos de cristal. Aunque pongamos la mano así, aunque lo coloquemos chaleco antibalas, Dios ve igual acá adentro. El Espíritu Santo escudriña todo y conoce todo. No tengo que creerme más santo de lo que soy, ni menos tampoco. Tengo que crecer parejito, ¿cierto? Tengo que ser consecuente conmigo mismo. Tengo que ser consecuente conmigo mismo. Yo sé que en mí hay cosas malas todavía que Dios tiene que derribar, y esas cosas tengo que reconocérselas a Dios, ¿cierto? Y constantemente decirle: Señor, saca lo malo de mí. Señor, aún hay cosas en mí. Señor, aún miro feo. Señor, aún respondo mal. A veces todavía pienso mal de los hermanos. Me cuesta confiar, Señor. Señor, soy malo para orar. Señor, soy malo para ayunar. Señor, soy malo para leer. Señor, a veces miro con ojos de odio, Señor. Ayúdame, Señor. Y estar constantemente orando por mis hermanos. Constante. Esto es de todos los días, mi hermano. No es solamente dentro de la iglesia. No es solamente cuando voy a la iglesia, no. Todos los días tengo que orar por mis hermanos, por todos mis hermanos. Desde el pastor hasta el hermano más jovencito. Desde el hermano más viejo en la iglesia hasta el hermano más joven en la iglesia. Desde el hermano que sabe más hasta el hermano que sabe menos. Por todos. Por todos tengo que orar yo. Tengo que orar por ustedes. ¿Cierto? Y eso se llama sembrar. Sembrar la bendición y aprender a ser cordial con mi hermano, con mi familia en la fe. No mira a su hermano como un extraño. No, yo no tengo que mirar a mi hermano como un extraño. Yo no tengo que mirar a mi hermano como un vecino. Yo no tengo que mirar a mi hermano con desconfianza. Porque en él está el Señor Jesucristo. Y en mí está el Señor Jesucristo. San Juan 3:16. Perdón, primera de Juan 3:16. Primera de Juan 3:16. Dice: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Perdón, me equivoqué, estoy leyendo primera de Pedro. Es primera de Juan. Por algo el Señor me hizo equivocarme. Primera de Juan 3:16. Dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y eso no es de familia. Gloria a Dios. Gloria a Dios, de nuevo me equivoqué. Pero, ¿sabe qué, hermano? Mire, yo me equivoqué. Eso sale en Santiago 1:16. Eso sale en Santiago 3:16. Mire, viene como es el Señor. Santiago 3:16 dice: porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Perversa. Donde hay celos y contención. Y eso es lo que muchas veces hay dentro de la familia de la fe. El diablo, Satanás, el enemigo del alma, ¿cierto? Te enseña a que desconfíes de tu hermano, a que te apartes de tu hermano, ¿cierto? El diablo es el que viene a dividir. El diablo es el que te dice: aléjate de aléjate de este otro. Aléjate de los hermanos. Aléjate de ese mal hermano, aléjate de él, ese otro mal hermano, aléjate de él. Aléjate. El diablo te dice esas cosas. Y después cuando te ve, cuando el diablo ya logra que te elegís de todos los hermanos de la fe y estáis solo en un rincón, después va y te dice: viste, te dejaron todos solos. Nadie te ama. Nadie te quiere. Y así te saca de la iglesia.
Y resulta que el diablo fue el que te dijo que te alejaras. No fueron los hermanos los que se apartaron de ti. Tú fuiste el que te apartaste de los hermanos, guiado ¿por qué? Porque el diablo te habló. Porque a veces nos cuesta más, para nosotros es más fácil prestarle el oído al diablo que a la voz del Espíritu Santo. El diablo también habla. El diablo también habla. Y el diablo te habla por la palabra, hermano. Si el diablo te dice que hables mal de tu hermano, te lo va a decírtelo con la palabra. El diablo trabaja con la Biblia. El diablo trabaja con la Biblia. Con nosotros los hijos de Dios nos habla por la palabra. Con esto te engaña con la palabra. Oye, si lo hizo con Jesucristo. Lo hizo con Jesucristo. El diablo tentó a Jesucristo con la palabra de Dios. Con la Santa Escritura tentó al Señor Jesucristo. Lo mismo hace con nosotros los hijos de Dios. Nos tienta y nos desvía del Evangelio con la misma palabra de Dios. Transgrede la palabra de Dios, la transforma, les da mala exhortación a la palabra de Dios. Y así nos aparta de la familia de la fe. De los que oran por nosotros, de los que ayunan por nosotros. Y el diablo siempre, del primero que te va a alejarte el diablo, ¿cierto? Es de tu hermano que te va a enseñarte a orar, es de tu hermano que te va a enseñar a ayunar, es de tu hermano que te va a hablarte de la sana doctrina, es del primero que te va a apartarte. Entonces tenemos que apercibirnos, hermano. Tenemos que apercibirnos, hermano. Y orar los unos por los otros, cuidarnos por fe los unos con los otros. El Evangelio es de fe y por fe. El Evangelio es sobrenatural. Esta batalla es sobrenatural. Es con huestes de maldad que vienen a destruir, que vienen a dividir, a matar. Y si no nos apercibimos, el diablo nos va a engañar y nos va a hacer apartarnos de nuestros hermanos. Y eso es lo que quiere. Ese es su trabajo. Dividir, desunir. Pero nosotros mismos tenemos que deshacer las obras del diablo. Cuando venga un pensamiento malo en contra de mi hermano, yo mismo tengo que decir, no, este pensamiento no es de Dios. Llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y cuando venga un mal pensamiento contra mi hermano, tengo que decir, te reprendo, Satanás, que venía a hablarme mal de mi hermano. Te reprendo, Satanás, que venía a hablarme mal de mi hermana. Te reprendo, Satanás, que me venía a hacer mirar con malos ojos a mi hermano. El amor de Dios, si hay amor de Dios en nosotros, tenemos que demostrarlo. Si hay amor de Cristo en nosotros, tenemos que demostrarlo fraternalmente, con hechos. Si yo digo que amo a Dios, que no lo veo, ¿cómo puedo decir que amo a mi hermano que lo veo? ¿Usted cuántas veces ha leído esa palabra? Y eso tengo que llevarlo por obra en la iglesia. Con mis hermanos tengo que llevarlo por obra. Cuando veo a mi hermano, saludarlo con amor, con cariño, con un amor fraternal. Tengo unos amigos, hermanos, en la feria que siempre cuando los veo, los saludo. Mi hermano Juanito, que a las 5 de la mañana ya está ya en la feria, ya acarreando carritos y cosas así, ¿cierto? Y apenas lo veo en la mañana, lo ando buscando para saludarlo. Hola, hermano Juanito, Dios le bendiga. Hola, hermanito, Dios le bendiga. Y voy para allá, le doy la manito y un abrazo. Él va saliendo a su trabajo y yo vengo entrando. O sea, él va entrando a su hora laboral y yo voy saliendo de mi hora laboral y luego encontramos en la mañanita. Y con el gordo hermano chiquitito que acarrea, se fleta ahí en la feria también. Hola, hermanito, hola, ¿cómo está? Bien. El amor de Dios se demuestra con hechos. Ya no salude no mire con menosprecio, hermano, porque eso no es de Dios. No mire con menosprecio a su hermano más humilde en la iglesia, porque eso no es de Dios. En eso no hay amor de Dios. El que se cree más santo y mire con menosprecio a su hermano ya no es santo. Porque el Señor Jesucristo a nadie miraba con menosprecio. Él amaba de verdad y demostraba su amor. No le interesaba lo que pensaran los fariseos. No, a él no le interesaba. Lo que pensaran los fariseos, los que decían ser algo. Y que hablaban de la Escritura.
y de las leyes de Moisés, que le dijo Jesús, ¿se acuerdan lo que le dijo Juan el Bautista? Y no digáis, hijos de Moisés somos, porque aún Dios de estas piedras puede levantar hijos de Moisés. ¿O no? Y cuando hablaba de las piedras no hablaba de las piedras que están en el suelo, hablaba de los que estaban ahí con Juan el Bautista alrededor, que no conocían a Dios y que iban a bautizarse. Y estaba dando a entender que esos que llegaban ahí arrepentidos por sus pecados, ¿cierto?, a bautizarse en agua, podían convertirse en personas más justas, ¿cierto?, y más hijos de Dios que ellos mismos, que se creían los doctos de los doctos. No se deje engañar con el barniz del diablo, ese barniz de santidad que le coloca el diablo, porque el diablo coloca el barniz de santidad. Dios hace santos verdaderos. Dios no barniza. El diablo es el que barniza. Y a veces llegamos a la iglesia y nos dejamos barnizar con una santidad falsa. No seamos de eso. Demostremos el amor de verdad. Y partamos demostrándolo por el saludo fraternal que se da cuando se llega a la iglesia. Saludo verdadero de amor. Y si veis que tu hermano viene mal espiritualmente, y lo veis que viene derrotado, bajoneado, ¿cierto? Anda, abrázalo, bésalo. Dile, hermano, confianza, fe, hermano, te amo, hermano, Dios derrame fortaleza. A lo mejor ese hermano solamente necesita eso, un buen abrazo con afecto fraternal del amor de Dios. Amor de Dios. Nosotros en el mundo tenemos amor carnal mundano, amor carnal de este corazón de carne. Cuando llegamos al Evangelio, nosotros somos transformados por el amor de Dios. Y esa es la diferencia entre el amor carnal y el amor de Dios. El amor de Dios es santo, es perfecto. El amor de Dios no menosprecia. El amor de Dios no humilla. El amor de Dios no mira en menos. El amor de Dios no odia. El amor de Dios es santo, perfecto y es amor verdadero. Y ese amor tiene que ser perfeccionado en mí. El amor de Dios tiene que ser perfeccionado en mí. Y cuando ese amor empieza a crecer en mí, yo empiezo a amar de verdad, pero con amor de Dios, no con amor mío, con amor de Dios. Y el amor carnal, terrenal, mundano, diabólico pasa a segundo plano. Y cuando se perfecciona el amor de Dios en mí, yo aprendo a perdonar. Aprendo a hacer misericordia con los demás. Así que hagamos, ¿cierto? Hagamos el bien primeramente a los de la familia de la fe, con oraciones y ruegos. Señor, te pido por mi hermano. Señor, te ruego por mi hermano que la bendiga, que lo fortalezca, que lo ayude. Te lo ruego, Señor. Te lo ruego, Señor. Y si estoy equivocado en lo que digo, hábleme y me lo explica por la palabra. Permiso, voy a servirme un tecito. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Quiero volver a leer esta palabra que está en Gálatas 6:10, ¿cierto? Gálatas 6:10 dice: así que según tengamos oportunidad, y tenemos oportunidad a cada rato, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia, de la fe. Se la vuelvo a leer. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Y quiénes son los de la familia de la fe? Mateo 12:50. Mateo 12:50. Y dice así:
porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios le ayude, que Dios nos enseñe, que Dios nos abra el entendimiento, ¿cierto? Para comprender bien esta palabra, que Dios nos ayude a orar por nuestros hermanos en la fe, ¿cierto? Y también por nuestra familia, ¿cierto? Amar primeramente a Dios antes que nuestra familia no significa que tengamos que odiar a nuestra familia, no. Cuando Jesucristo dijo, el que no es capaz de dejar padre, madre, hermano o hermana por mí no es digno de ser mi discípulo, Jesucristo nos dijo que odiemos a nuestra familia. Jesucristo dijo que primero tenemos que hacer las cosas de Dios y después la familia. No que odiemos a la familia. Jesucristo no me dijo que yo deje votar a mi esposa. No, Jesucristo me dijo que tenga primero, que ponga por obra las cosas de Dios, ¿cierto? Antes que a mi esposa. ¿Cierto? Que tú, primero Dios y después mis hijos. Primero Dios, después mi mamá. Primero Dios, después mis hermanos. Primero Dios, después mi esposa. Eso quiere el Señor. Que tengamos como prioridad las cosas de Dios. ¿Y qué es tener como prioridad las cosas de Dios? Ganar almas para Dios, evangelizar, compartir. Si usted un día recibió el perdón de Dios en su vida, salga a compartir ese perdón de Dios. Salga a decirle a los demás que no conocen el perdón de Dios, que el perdón de Dios real es verdadero. Si usted una vez recibió el amor de Dios en su vida, junto con el perdón de Dios, salga a compartir eso. Que el amor de Dios y el perdón de Dios es real, es verdadero. Porque algunos reciben el perdón de Dios, reciben el amor de Dios, pero no lo salen a compartir con los demás. Y eso se llama egoísmo. Y el egoísmo no es de Dios. El egoísmo no es de Dios. Jesucristo nunca se encerró en la sinagoga. Esto va para los pastores. Jesucristo nunca se encerró en la sinagoga. Pastor no encierra a los hermanos dentro de la iglesia. Enseñan a que sacan a predicar el evangelio, a que sacan a evangelizar. Pastor no le diga a los hermanos que odian a los homosexuales. No, tiene que enseñarles a que oren por los homosexuales. Hay que orar por los homosexuales, por las lesbianas, por los ladrones, por los asesinos, por los violadores. No odiarlos, no, hay que orar por ellos. Porque todos somos pecadores, unos más, otros menos, pero el pecado es uno solo. Sea grande, sea chico, el pecado es pecado. No importa la cantidad. Mentir y matar tienen la misma condenación. Infierno. Tienen la misma condenación. Si un hombre va y viola a un niño y lo mata, ¿cierto? ¿Cierto? Es condenación, tiene condenación. Si no se arrepiente, porque si se arrepiente, Dios lo perdona. Y si Dios lo perdona, yo lo tengo que perdonar. Y si un hombre roba, mata, hurta y haga lo que haga como maldad, ¿cierto? Pero yo miento nomás, tenemos la misma condenación. Infierno. Porque la mentira está dentro de los 10 mandamientos. Junto con el suicidio y con el robo. Y con el homicidio. No matarás, dice la palabra de Dios. Y también dice no mentirás. Y no existe la mentira blanca. La mentira es mentira. No existe la mentira piadosa. La mentira es mentira y la palabra de Dios dijo, no mentirás. Así de simple. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde como siempre. Si usted no conoce al Señor, si usted nunca ha tenido un encuentro, usted no tiene idea de esto, ¿cierto? Dice la palabra de Dios de San Juan 1:12, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y también dice que Jesucristo dijo, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si usted no conoce a Dios, ¿cierto? Y usted quiere ser hijo de Dios, ¿cierto? Y quiere conocer a Dios y las cosas de Dios. Y si usted, ¿cierto?
desea ser adoptado por Dios como hijo, tiene que hacer esta oración. Yo no le digo que la haga tal cual como la hago yo. Si quiere hacerla igual, Dios le bendiga. Pero no tiene por qué ser tal cual como yo, como la hago yo, sino que algo más o menos parecido. Padre Santo, en nombre de Padre Santo Dios, yo no te conozco. Yo no te conozco, Señor. Yo nunca había escuchado tu evangelio y ahora lo escuché. Y quiero que usted me adopte como su hijo, ¿cierto? Y quiero aceptar a Jesucristo como mi Salvador, reconociendo que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino del cielo a la tierra, que habitó en la tierra entre los hombres, hizo prodigios, milagros, ¿cierto? Que fue crucificado, fue muerto, fue enterrado, ¿cierto? Y que al tercer día resucitó de los muertos. Yo lo reconozco, yo acepto a Jesús como mi Salvador y renuncio a toda idolatría, ¿cierto? Toda imagen, todo mono de madera, de piedra, de yeso, lo que sea. Yo no creeré más en idolatrías, creeré solamente en ti, Dios, con el corazón, con la mente, con el alma. Te acepto, Jesucristo, como mi Salvador, y te acepto a ti, Dios, como mi único Dios. Acéptame como tu Hijo. Gracias te doy en el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén. Esto es para los que no conocen a Dios, para que haga la confesión de fe. Si usted lo hizo, ya es hijo de Dios. Y que nadie le diga lo contrario. Toma una Biblia y empieza a leerla. Parta por San Mateo. Y si usted está apartado del Evangelio, la palabra de Dios dice que las misericordias de Dios se renuevan cada día. No me importa a mí porque usted se apartó, lo que hizo, ¿cierto? Porque a veces el hombre se excusa y dice, no, yo me fui porque el pastor, y le echa la culpa a los demás. Yo me fui porque el pastor, porque acá la hermana, porque estos hermanos. No, hermano. No, hermano. Yo también una vez me aparté del Evangelio. Y me aparté, ¿por qué? Porque me gustaba el copete, me gustaba el carrete, me gustaba el desorden. Nunca he culpado a nadie. Yo me aparté porque me gustaba la cochina. Y todavía no me espajaba de la cochina. Y llegó un momento en que ya no pude más y le clamé al Señor y le dije, Señor, perdóname, quiero volver. Así que, si usted se apartó, la palabra de Dios dice que las misericordias de Dios se renuevan cada día. Y el día tiene 24 horas. Todos los días Dios le da la oportunidad de arrepentirse. Todos los días Dios le da la oportunidad de devolverse. Y Él no le pide requisitos, solamente que se humille y reconozca a Dios por sobre todas las cosas. Y se humille y reconozca que sin Dios no puede. El drogadicto, cuando llega a un centro de rehabilitación, lo primero que tiene que hacer es reconocer que es drogadicto. El alcohólico, cuando llega a Alcohólico Anónimo, lo primero que tiene que hacer es reconocer que es alcohólico. Tiene que reconocer su estado. Si usted está apartado, reconozca su estado primeramente. Y reconozca a Dios que no puede sin Él. Pídale que lo restaure. Y borrón y cuenta nueva. Olvídese de lo que pasó. Olvídese por qué se apartó. Borrón y cuenta nueva, dice el Señor. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Dios bendiga a mi obispo Julio Guarena del ministerio Ebenecer. Dios bendiga a mi pastor Pedro Bañales Díaz, Iglesia Emanuel, en la cual yo soy diácono. Dios bendiga a todos mis pastores del ministerio Ebenecer, ¿cierto? Dios bendiga a la radio Vanguardia, Dos Pisos, el pastor David, el pastor Lastra. Dios bendiga, ¿cierto?, a todos los pastores que trabajan en el ministerio. Dios bendiga Comando de Oración 1, 2 y Comando de Oración de Jóvenes. A todos mis hermanos de Facebook, Dios les bendiga mucho, ¿cierto? Y sigamos adelante nomás. Sigamos adelante y Dios sabe, dispongámosle en las manos de Dios. Voluntad de Dios va contra todo sueño, deseo o anhelo mío. La voluntad de Dios va contra lo que yo quiero. Y lo que Dios quiere siempre es mejor. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Dios bendiga a su hogar, Dios bendiga a su familia. Y recuerde llegar a la iglesia y saludar con amor verdadero a sus hermanos. Con el saludo fraternal, saludo cordial. Y recuerde orar por sus hermanos. Recuerde orar por toda su familia en la fe. Y también por su familia carnal.
Que Dios le bendiga mucho. Para Dios sea toda la gloria y la honra desde hoy y para siempre. Padre Santo, eterno Dios, en el nombre de Jesucristo, te doy las gracias nuevamente porque tú pones palabras en mis labios, Señor. Gracias por todo. Ayúdame, Señor, a ser un hacedor de tu palabra. No quiero ser un parlanchín, no quiero ser un charlatán, Señor. Quiero ser un hacedor de tu palabra. Coloca en mí, Señor, la necesidad de orar por mis hermanos, por mi familia en la fe. Coloca en mí, Señor, el querer de hacer todas tus cosas como a ti te gustan. Coloca en mí, Señor, Señor amado, el hacer tu voluntad y no la mía, Señor. Que tu voluntad prevalezca siempre, Señor. Señor, derriba mi voluntad, Señor, y levanta tu voluntad. Padre Celestial, te lo pido, ruego, imploro en el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén. Toda la gloria, la honra, el poder, el imperio y la alabanza es de Dios. Somos vasos, instrumentos en las manos de Dios. A Dios sea la gloria.